gracias. En Isaías capítulo 33 y verso 6 dice: Él será la seguridad de tus tiempos, abundancia de salvación, sabiduría y conocimiento. El temor del Señor será tu tesoro. Si me ponéis aquí en la pantallita, me ponéis lo que sale ahí. Eso me ayuda a saber si vamos bien. Otra vez, Isaías 33, 6. Él será la seguridad de tus tiempos, abundancia de salvación, sabiduría y conocimiento. El temor del Señor será tu tesoro. Creo que al final de esta palabra todos debemos decir: el temor del Señor es mi riqueza, el temor del Señor es mi tesoro. Yo os he pedido que vengáis conmigo a Isaías capítulo 11 para que veáis que de todas las cualidades del carácter de nuestro Señor Jesucristo, una muy importante fue la reverencia con la que Él anduvo, el temor de Dios. Cuando se profetiza en Isaías capítulo 11 del Mesías, la venida del Mesías, lo hace en estos términos. Isaías 11, verso 1, no está en la presentación, no te preocupes, Ciara, pero lo leemos con atención en nuestra Biblia. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Verso 3, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni argüirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y argüirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Fíjate que está profetizando cuando se levantaría de Isaí. Isaí es el padre de David, porque Jesús nace de Judá y dentro de la tribu de Judá, de la familia de Isaí, es un descendiente de David. Es el león de la tribu de Judá que se ha sentado en el trono de David. Y habla de cómo sería el Mesías, y dice que en él estaría espíritu del Señor, el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder. Y habla aquí espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Te das cuenta? Él anduvo con el temor de Dios, de tal forma que dice en el 3, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. O sea, el temor del Señor te da una sabiduría. Por eso dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Delante de Dios, en el mundo espiritual, en el mundo de Dios, alguien sabio es alguien temeroso de Dios. El temor de Dios es el principio. Sin temor de Dios no entras a la sabiduría de Dios. El temor de Dios es el principio y también es el principio rector de la sabiduría. El temor de Dios en el caso del Señor Jesucristo, fijaos que le hacía entender. No juzgaba según la vista de sus ojos. La sabiduría de Dios estaba en él para poder determinar lo que estaba bien, lo que estaba mal. Verso 4, juzgará con justicia a los pobres y fallará con equidad, fallará con equidad por los mansos de la tierra. Jesús se condujo en todo con el temor de Dios, con la sabiduría de Dios, con la justicia de Dios. Ahora, esta virtud, que es quizás la más importante del Hijo y la hija de Dios, dentro de las cualidades, dentro de la belleza
Quizás hay cosas que no tienes, que no tengo. Hay gente que es más chispas, es más carismática, tiene un sentido del humor maravilloso. A lo mejor hay cosas que envidias en otros y dices, wow, cómo me gustaría esa cualidad, esa virtud, esa capacidad. Bueno, lo importante, Dios te ha hecho como eres, Dios santifica tu personalidad, Dios te ha dado diferentes atributos, pero lo más importante es que tú seas un temeroso de Dios. Es que en tu carácter esté el espíritu del temor del Señor. Que tú seas alguien sabio, que has entrado a la sabiduría, porque el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Mira, ahora ve conmigo a Job, el libro de Job, en el capítulo 1, Job capítulo 1. El príncipe Job, probablemente Job fue contemporáneo de Abraham. Más o menos por ese tiempo vivió Job y fue un príncipe de Dios, fue un hombre muy amado por el Señor. ¿Por qué? Dice en Job capítulo 1, aconteció, versículo 5, que habiendo pasado en el versículo 6, un día, Job 1:6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, sí, los ángeles, entre los cuales vino también Satanás. Se presentaron ángeles delante de Dios y aparece Satanás también allí, el adversario. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Como diciéndole, Satanás, te robé el mundo, la tierra, te la usurpé. Es mi dominio, es mi territorio, porque los hombres ahora están en pecado y he podido multiplicar la oscuridad sobre el mundo tan bello que tú creaste. O sea, es como que presume Satanás de que la tierra está bajo su dominio. Y fue Dios el que le llevó la atención hacia Job. Estoy leyendo ahora en el versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado mi siervo Job? Es como diciendo Dios, si tú tienes por cierto tiempo un señorío en la tierra, hasta que venga Jesucristo a recobrar la tierra, otra vez anexionarla para el reino, a golpearte en la cabeza y derrotarte en la cruz. Tú tienes, es verdad, un principado. Jesús mismo le llamó el príncipe de este siglo, de este mundo. Pero tengo fieles en la tierra. Tengo hombres que me aman, que me temen, como Job. Entonces Dios presume. A mí me encantaría que un día Dios presuma. ¿Has visto mi siervo? Que Dios presuma de ti, ¿verdad? Y diga, ¿no te has fijado que tengo quien me ama? No solo por el interés, sino porque me conoce, tiene una relación conmigo. Que sería bonito eso. Versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Mira, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Cuando eres temeroso de Dios, ¿cómo se sabe que eres temeroso de Dios? Porque te apartas del mal, aborreces el mal. Ahora lo vamos a ver. Entonces, las cualidades que a Dios le agradan, que le gustan a Dios, aquí las vemos. Lo que le gustaba de Job era perfecto. O sea, alguien maduro, recto, alguien íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. Porque el temor de Dios te lleva a querer agradar a Dios. Porque tú respetas a Dios, tú quieres agradar a Dios. Y te apartas. El Espíritu Santo se pone triste con la oscuridad, con lo sucio, con lo inmundo. Y tú te apartas del mal. Pero no tanto ya es por temor al castigo de Dios, sino porque le amas a Dios y no quieres que Él se entristezca. Entonces,
vemos que Satanás responde, piensa el ladrón que todos son de su condición, dice el refrán, ¿no? Y Satanás dice, claro, mira lo que responde en el versículo 9. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? De todas las cualidades, perfecto, íntegro, recto. Fíjate que Satanás destacó el temor. ¿Acaso teme? Porque el temor es el principio. O sea, si tú tienes temor de Dios, tienes rectitud. Si tú tienes temor de Dios, tú vas amando lo que Dios ama y aborreciendo lo que Dios aborrece. Si tú tienes temor de Dios, tú vas a tener rectitud. Si tú tienes temor de Dios, tú vas a tener sabiduría. Si tú tienes temor de Dios, te comprometes con la verdad. Si tú tienes temor de Dios, te comprometes con la justicia. Entonces, de todas las cualidades, ¿cuál destacó también aquí Satanás? ¿Acaso teme Job a Dios de balde? O sea, implícitamente estaba diciendo, claro, si tú le bendices, con razón, está fiel contigo. Pero quítale un poquito de esas bendiciones y vas a ver cómo Él se aparta de ti. Y esa es la historia del libro de Job. Finalmente, Job dijo, aunque Él me matare, en Él esperaré. O sea, al final Dios le demostró a Satanás que Dios tiene un pueblo en la tierra que le ama, nos vaya bien o nos vaya mal. Que le adoramos, nos vaya bien o nos vaya mal. Que no le servimos simplemente por interés, por egoísmo, sino que le servimos porque se nos ha revelado que Él es maravilloso y fuera de Él ya no queremos nada, ya no queremos vivir fuera de Dios. Esa es la lección que Dios le dejó clara a Satanás. Ahora, mira la bendición de Job. Podríamos decir que es la bendición de los que temen al Señor, ¿vale? Versículo 10. Esto lo dice el adversario. O sea, Satanás estaba bien enfadado porque no había forma de acabar con aquel príncipe. Job era un líder, era un hombre principal en el pueblo de Dios. Y Satanás dice, ¿no le ha cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Los que temen al Señor tienen un escudo protector. ¡Aleluya! ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Mira esto, al trabajo de sus manos has dado bendición. Los que temen a Dios, lo que hacen con sus manos es prosperado y es bendecido. Hay algo especial, hay una gracia especial. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. O sea, Job también estaba próspero el hombre, porque era un hombre fiel a Dios, temeroso de Dios. Verso 11, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Esa fue la provocación de Satanás. Verso 12, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y sabemos la historia. Lo arruinó, le mató a los hijos. Una terrible, en poco tiempo, una terrible desgracia. Pocos han sufrido tanto como Job. Entonces, otra vez se repite la historia. Capítulo 2, verso 2. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Y viene la prueba de la enfermedad, la final, la prueba
de la enfermedad, que se queda solo, su esposa le dice: maldice a Dios y muérete, hemos perdido a los hijos, nos hemos arruinado, nos han robado y todavía estás reteniendo tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y dice Job: ¿vamos a bendecir a Dios cuando todo nos va bien? Dios dio, Dios quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Yo voy a seguir bendiciendo al Señor cuando me va bien y cuando me va mal. Y la última plaga fueron los amigos, porque fueron amigos que vinieron en su soledad a condenarle, ¿no? A decirle: si estás así es porque algo malo hay, en ti hay pecado, algo has hecho. Y no sabían todo esto que había acontecido en la esfera celestial, la causa de las aflicciones de Job. Es un libro que a mí me encanta, sobre todo el desenlace final, el final de la historia. Poesía, es un libro que merece la pena que lo leas, te invito a hacerlo. Pero fijaos cómo Job sigue temiendo a Dios. Dice Dios: aún retiene su integridad, aunque me has incitado contra él. Porque Job había sido bautizado en el temor de Dios. Y mira, hay algo que el Señor va a hacer en ti si tú eres recién convertido, estás comenzando en los caminos del Señor, y seguro que ya lo ha hecho si llevas un tiempo caminando con Dios. Es que Dios mismo te enseña a temerlo. Dios mismo se te revela. Porque muchos venimos de ser profanos, de ser irreverentes, de burlarnos de todo, o probablemente de una religiosidad. Teníamos un concepto de Dios pues de ídolos santos o cualquier otra religión. Entonces, cuando comienzas a conocer a Dios, descubres que Él es amor, pero también en algún momento te das cuenta de que Él no es como nosotros. Él es eterno, Él es santo, Él es grande, y te infunde un temor y un temblor. A mí me pasó caminando con el Señor, con determinadas experiencias marcaron mi vida y me hicieron temer a Dios. No solamente tener confianza con Él, entender que Él es mi Padre, que me ama. O sea, eso está marcado a fuego en mi vida. Yo sé que nada me puede separar de su amor, que es un amor incondicional. Yo confío en su gracia. No tengo una relación con Dios en base a hago para que me dé. Él me ha dado porque Cristo hizo. Él ya me lo ha dado todo en Cristo. Todo lo que yo hago ahora para Dios es por gratitud, no es para que me dé, sino por todo lo que ya me ha dado, por todo lo que ya ha hecho. Entonces, estoy muy firme en la gracia, pero al mismo tiempo, Él es todopoderoso, Él es grande, Él es eterno, Él excede a todo conocimiento, Él es fuego consumidor. O sea, yo he visto la mano del Señor bajar y traer juicio a mi vida y también, cuando digo juicio me refiero a disciplina. Un padre al que ama lo castiga, lo disciplina, y Él mismo me ha confrontado, me ha castigado en determinados momentos, y he visto a gente incluso morir por levantarse contra Dios, por levantarse contra la obra de Dios. He visto personas que han sido incluso cortadas, que les ha ido mal, y eso me ha hecho temer y decir: wow, dura cosa es dar coces contra el aguijón, caer en manos del Dios vivo. Dios está vivo, Dios no es una idea, Dios no es un concepto, Dios no es una religión, Dios no es una cosa recluida a lo que hacemos en la iglesia o a un día de la semana. Él está con nosotros siempre, Él es vivo, Él es real. O sea, recuerdo una de las primeras experiencias sobrenaturales que tuve, porque Dios en algún momento hace cosas para que nos demos cuenta de que no es una emoción o una idea, sino que Él sana, Él liberta, Él rompe cadenas, Él transforma. No lo vemos, pero sí que lo vemos. Se hace visible con sus obras. Y era yo muy niño en el Señor, y te puedes creer que Dios me puso la mano encima y me dejó inmovilizado. O sea, estábamos en una reunión y me puso el yugo encima de mi cerviz y me habló audiblemente. Y me dijo Dios que me sometiera a Él.
y que aceptara su yugo, que me humillara delante de Él, que humillara el orgullo de mi corazón. Y cuando yo quise levantar mi cabeza, no podía levantar la cabeza, la tenía inmovilizada. Todavía pienso en esto y me estremezco, porque fue una experiencia. Imagínate que de repente no puedes levantar tu cerviz. Me puso el Señor como el peso de su autoridad de encima. Y me habló audiblemente, varias veces me habló en medio de una reunión. Y yo comencé a llorar y a llorar. Y el Señor me dijo, ¿me vas a obedecer? Y yo le dije, sí, Señor. Y el Señor me dijo, pasa adelante y da un mensaje a esta congregación. Y yo dije, no, Señor, en absoluto. Y el pastor, que era un pastor de esos que imponen, ¿no? Yo he contado esta historia otra vez. Entonces el Señor me dijo, ¿lo vas a hacer? Y estaba yo allí con la cerviz. Vanessa estaba a mi lado y yo no paraba de llorar, con la cerviz inclinada. Y no podía levantar mi cabeza. Hasta que me rendí y dije, lo voy a hacer, Señor. Te temo más a ti que a esta iglesia. Y fue la primera vez que di un mensaje a una iglesia. Y salí adelante temblando y llorando a dar un mensaje. Una vez que yo dije en mi corazón, sí, Señor, estoy dispuesto. Y Dios me dio el texto, el mensaje era con un texto de unos versículos de la Biblia. Y el Señor me dio el texto y yo dije, sí, Señor, voy a ir. Se levantó y pude mover la cabeza. Y ahí yo dije, voy. Y di el mensaje a la iglesia en medio de muchas lágrimas. Eso me bautizó en el temor de Dios. O sea, Dios no es un papito, mi Diosito, y sabe, parece un amuletito, que el papito me protege. Y algunos veo yo así, que están hablando de Diosito y papito, límpiate la boca. ¿Cómo te va a proteger si estás en malas mañas? ¿Cómo te va a proteger? ¿Cómo va a ir contigo Diosito a ese antro de perdición? ¿Cómo va a estar contigo Dios cuando estás más torcido que la carretera de Barqueros? Que eso es otra historia. Los que son de Barqueros saben lo que digo. Es una carretera, bueno, que no tiene rectas ninguna. Entonces, no, Dios es muy grande. Tiembla delante de Él. A veces hay gente que me pide un consejo, que es una pauta para su vida, y yo le digo, mira, me quito el calzado de los pies, porque tu vida es sagrada. Yo he entendido que cada persona vale la sangre de Cristo, además del valor intrínseco de cada vida, cada persona vale el sacrificio de Cristo Jesús. Y yo veo a gente que va dando palabras, profecías, marcando pauta, con una ligereza, hablando de Dios. Y yo digo, Dios mío, ¿te conocerán? ¿Les ha caído el temor? Porque mejor sería que dijeran, mira, creo que te someto, considera esto. Pero algunos... Creo que a veces es nuestra inmadurez, ¿no? Tenemos que revestir todo lo de Dios de un... Y sabes, y parece que cuanto más gritas y cuanto más te emociona, más está la unción. Esas son tonterías religiosas. Si te emociona, gloria a Dios, emociónate, porque hay gente muy, muy apasionada, pero el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Entonces... Considera que si tú vas a dar una palabra, vas a usar el nombre del Señor, vas a darle a alguien un consejo, vas a condicionar la vida de alguien de alguna forma, esa persona vale mucho. Y puede ser tropiezo para un alma. Entonces, quítate el calzado de los pies. Mira que a varios personajes de la Biblia el Señor se les reveló, por ejemplo a Moisés, cuando tuvo aquella visión y dice, y quiso acercarse a ver, y el Señor le detuvo y le dice, quítate el calzado de los pies. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Qué le estaba enseñando? A temer. Yo no soy un show, una experiencia que, oye, una zarza que arde y que no se consume. Es mi presencia. Y Moisés se quedó a una distancia. Luego cuando se revela a Josué,
con la espada desenvainada. Y Josué, ¿eres de los nuestros o de nuestros adversarios? Y dice que era una cristofanía, dice, no, yo vengo como capitán del ejército del Señor. Yo no estoy, a veces queremos poner a Dios de nuestro bando. Dios está conmigo y por lo tanto está contra el otro. Y Dios está por encima de todos y a favor de todos, porque Él es Padre de todos. Pero Él castiga la maldad. Él ama al pecador, pero castiga la maldad. Entonces le dice a Josué, no, he aquí vengo como capitán del ejército del Señor. Quita el calzado de tus pies, porque estás en tierra santa. Y se tiene que descalzar también Josué, temor de Dios. Y a partir de ese momento el Señor le da la instrucción de cómo tomar Jericó. Tú no ves esos hombres que hacen, que deshacen. No, Dios está con nosotros, vamos a hacer esto, otro demás. Como algunos. Tú dices, ¿será que sirven a otro Dios diferente? Yo hago el plan y Dios me lo firma. No, amigo mío. Dios hace el plan y fírmalo tú. ¿Sabes cómo vamos a tomar Jericó? Que si yo soy capitán, si yo soy el líder de Israel y me dice Dios, mira, ahí están los enemigos, pero vamos a hacer una cosa. Vais a ir en procesión, dándole vueltitas a la ciudad durante 7 días. Y el último día me vais a dar, en vez de 6, 7 vueltas. Al final dieron 13 vueltas. Y después vais a pegar un grito y vais a tocar las trompetas. Yo digo, Señor, me parece un plan ridículo. Me parece que por ahí nada más que nos estamos exponiendo a que nos lancen flechas y a que... Pero Josué, el temor de Dios te lleva a obedecer a Dios y a decir, Él es más sabio que yo. Entonces, Señor, está bien, así lo vamos a hacer. Y cayeron los muros de Jericó, mis hermanos. Dios mandó un terremoto y cayeron los muros de Jericó. ¿Cuántos? Mira, siempre que Dios llama a alguien, le da un bautismo de temor. Isaías vio la gloria de Dios y vio unos ángeles que se tapaban con las alas el rostro y los pies para no llevarla, para que Isaías no se quedara diciendo, ¡ay, qué serafines tan hermosos! ¡Wow, qué bellos que son! Estaban los mismos serafines tapándose el cuerpo, tenían 6 alas, con 2 se tapaban la parte de arriba, con 2 la parte de abajo, y con 2 volaban, y uno a otro daban voces, santo, 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 llena está la tierra de su misericordia. Isaías tuvo esa visión y dijo, ay de mí que soy muerto, que están viendo mis ojos al santo, al alto y al sublime. Y un ángel vino a purificar su boca. Cuando Dios llama, da un bautismo de temor. Él te enseña a temerle. Como decíamos el domingo pasado, creo que fue el domingo pasado, no, el anterior, ya no sé, pero yo decía, en la última vez que prediqué, decía, si nuestra imagen de Dios es según siempre lo que yo pienso y según mi esquema y está siempre de acuerdo con mi voluntad, no es Dios de verdad. Es una idealización de mi propio ego, pero no es Dios de verdad. El Dios de verdad, muchas veces yo digo, Señor, yo no lo entiendo, yo no estoy de acuerdo, yo no lo haría así. Señor, esto me abruma, pero tú eres Dios y yo soy una criatura. Pero confío en ti. Una cosa he comprobado, que Él es bueno y para siempre es su misericordia. Y le va bien a aquellos que confían en el Señor. Amén. Él será la seguridad de tus tiempos. Abundancia de salvación. Sabiduría y conocimiento. El temor del Señor será tu tesoro. Porque eso dice al que tienes al lado, el temor del Señor será tu tesoro. Y de alguna forma la familia se tiene que convertir en una escuela del temor de Dios.
Nosotros como padres debemos enseñarle a nuestros hijos a temer a Dios. Eso no es religiosidad. Eso, cuidado, porque no es legalismo y religiosidad y una imagen de un Dios del no, no, no. Eso es que nuestros hijos aprendan a respetar a Dios, a amar a Dios, con cariño. Yo digo a mis hijos, hijo, no uses el nombre de Dios en vano. A veces cuando se ponen a hacer payasadas de la iglesia y se ponen, cuidado, no uses el nombre. Mira que los hebreos, el pueblo del Señor, el pueblo judío es muy respetuoso, ni escriben el nombre del Señor, ni se atreven a mencionar. El tetragramatón es el nombre que nosotros traducimos Yehúa o Yahvé o Jehová. Ni sabemos bien cómo se pronunciaba, porque era muy santo para ellos. O sea, cada vez que ellos tenían que escribir el nombre del Señor, limpiaban la pluma para escribir el nombre del Señor. Hijo, no tomes el nombre del Señor en vano. Pero la mejor escuela es cuando ven que papá y mamá son temerosos de Dios. Que ellos no son palabreros, sino que ellos de verdad respetan a Dios, quieren agradar a Dios. Si ellos ven que nosotros somos uno en la iglesia y luego nos tratamos a los gritos, nos tratamos de cualquier forma. Mi padre es cristiano, pero para hacer negocio miente. Si mi padre es cristiano, pero luego pone al pastor verde perejil o a la hermana fulano o al hermano zutano, ¿cómo van a temer a Dios? Venid, hijos, escuchadme, el temor del Señor os voy a enseñar. ¿Quién es el hombre que desea muchos días, larga vida y ver el bien? Refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Apártese del mal, busque la paz y sígala. Entonces, la iglesia es una gran familia también donde vamos aprendiendo el temor de Dios. Amén. Agradar a Dios, hacer todo para el Señor. No sé si avanzar más hoy, pero bueno, mira, llévame la presentación, hazme el favor, cuando está Jesús en la cruz, la imagen esa de Marcos capítulo 7, versículo 6, muchas gracias. Mira lo que dice Marcos, y él les dijo, Jesús, son palabras citando al profeta, bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Ahora vamos a ver qué cita estaba usando el Señor. Es Isaías 29, 15 y 16. Es una cita del profeta Isaías tal cual. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Literalmente dice, aprendido de memoria. O sea, hay personas que el temor que tienen aparente, es una apariencia de piedad. Es un mandamiento aprendido de memoria. Por ejemplo, de labios me honran, ¿no? O sea, tú ves que hay una liturgia evangélica, hay una... Yo aprendí de memoria en el catolicismo, mi corta experiencia en el catolicismo, pues aprendí algunas cosas de memoria, pero tú haces las cosas como un papagayo, no sabes, por la señal de la Santa Cruz, de nuestro, Dios Señor, Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, yo sabía hacer todo. Amén. Y vas aprendiendo de memoria una serie de cosas. Tú has visto a la gente cómo hace y se ponen de pie y se sienten y cuando toca una cosa toca otra. Pero luego también puede haber una liturgia evangélica. Nunca demos gracias por los alimentos como papagayos. Honremos a Dios, que lo hagamos de corazón, todo, examinémonos siempre. Nunca cantemos las canciones porque nos las sabemos de memoria. Cada vez que cantemos es un cántico nuevo. Aunque sea una canción aprendida, es un cántico nuevo.
¿Por qué? Porque lo que estoy diciendo en mis labios es verdad en mi corazón. Yo cuando estoy alabando, yo estoy concentrado en que lo que estoy cantando, interiorizarlo, porque dice que cantemos bien con entendimiento. Amén, hermano. Y así todo lo que hagamos, que no sea un mandamiento de hombres aprendido de memoria, porque eso no es temor de Dios, eso es hipocresía. Jesús dijo hipócritas, es una apariencia, pero no ha penetrado, no se ha interiorizado. ¿Cuál fue el temor de Jesucristo? La Biblia, en 3 ocasiones en el Nuevo Testamento, hay varias palabras para temor de Dios, phobos, hay otras palabras que hablan de también miedo, asombro, pero hay una palabra que es la que vamos a estudiar un poquito, que es la palabra eulabeia. Y eulabeia es una palabra que habla del temor reverente, el temor del Hijo. Mira, si quieres acompañarme a Hebreos capítulo 5, Hebreos capítulo 5, versículo 7. Sabes que Ciara está un poquito más adelante en la presentación. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Dice, Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Pues esa palabra, allí temor reverente, es la palabra eulabeia. Y ahora está en Hebreos 12, 28 y 29. Hebreos 12, 28 y 29. Dice, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. La palabra allí también es la palabra eulabeia. Dice que Jesús en Getsemaní estaba lleno de temor reverente y fue oído. O sea, su ofrenda, cuando tú piensas en la ofrenda del Calvario realmente empezó en Getsemaní. En Getsemaní empezó el sacrificio, a derramar su alma hasta la muerte, a derramar sangre. En Getsemaní sudó sangre. Y en Getsemaní resolvió la salvación. En el huerto de los olivos, en Getsemaní, decidió obedecer al Padre. Y dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eulabeia, temor reverente. Entonces dice, hablando de nosotros, que aunque hemos recibido un reino inconmovible, el reino es nuestro, nosotros somos hijos y Él es Padre. Jesús dijo, no temáis manada pequeña, a mi Padre, vuestro Padre, le ha placido daros el reino. Entonces, tenemos confianza, dice, demostremos gratitud. ¿Cuánto dan gracias a Dios en este día de acción de gracias precisamente? Damos gracias porque hemos recibido el reino. Si el Padre no nos escatimonia a su Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Cuando tú pienses en algo que Dios te pueda escatimar, piensa que te ha dado a su Hijo. ¿Cómo no nos va a dar con Él todo lo que necesitamos, todas las cosas? Gratitud. Pero dice, mediante la cual ofrezcamos a Dios. Ofrenda, mi entrega, tiene que ser con gratitud. Un servicio agradable, aceptable, mi servicio agradable tiene que ser con gratitud y con temor y reverencia. Y en la misma palabra que usa de Getsemaní, que usa para Cristo, dice que tiene que estar en nosotros. Aunque yo tengo confianza con Dios, Él es mi Padre, eulabeia. Mira que en Getsemaní se registra la oración. ¿Sabes que en Getsemaní es cuando Jesús le dijo al Padre, Abba? Tremendo, porque era el momento de más necesidad. En esa oración es como Jesús estaba diciendo al Padre, papá, te necesito cerca. Abba. Pues tú y yo hemos recibido un espíritu de adopción por el que podemos clamar, Abba, Padre, papá. Wow. Dime si no es algo grande que el Dios Santo
eterno es mi Abba y tu Abba. Y sin embargo, si le queremos dar un servicio aceptable a los pies del Rey, ¿cuánto le quieren dar aquí un servicio aceptable al Señor? Tiene que estar lleno de eulabeia, temor y temblor. Muy bien, vamos a estudiar esa palabra, eulabeia. Ve para atrás. El verbo es por eso esto es un estudio bíblico. Un poquito para atrás. ¿Otro para atrás? Ahí está. Gracias, Ciara. El verbo es eulabeomai. El sustantivo eulabeia. El verbo eulabeomai. ¿Cuándo aparece? En Hebreos 11:7. Muy bien. Dice, por la fe, lo puedes leer, ¿verdad? Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Ahí es la palabra eulabeomai, con temor reverente. Noé preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé conocía a Dios porque andaba con Dios. No era un amigo de Dios. Dios solo es amigo de los que le temen. ¿Tú quieres ser amigo de Dios? Dios no camina con los irreverentes. Dios camina con los temerosos. Y dice que por la fe, con temor, preparó el arca. Dios le dice, Noé, voy a inundar toda la tierra con una cosa que tú no conoces que se llama lluvia. Porque hasta entonces no había llovido en la tierra. ¿Lluvia? ¿Qué es eso? Va a llover, va a caer agua del cielo. Ajá. ¿Y qué quiere que yo haga, Señor? Quiero que hagas un barquito, no. Quiero que hagas un transatlántico. Y Noé miró así para atrás y dijo, ¿un barco de esas dimensiones? Pero si eso me va a llevar toda la vida. Efectivamente, 110 años. Eulabeia. Bueno, aquí es el verbo eulabeomai. ¿Por qué Noé obedeció? Porque respetaba a Dios. Si tú me lo pides, yo lo hago. No lo entiendo, pero lo hago. Tremendo. Cuando Dios nos pida cosas que sean grandes, no solo es fe. Es la pregunta si yo lo respeto. Y más profundo, si yo le conozco. Porque si lo conozco, Él es confiable. Él es digno de mi confianza. Si Él te pide algo demasiado difícil, el temor reverente hace que le entregues tu vida, que dejes en sus manos tu futuro, que le entregues tu familia. Te confías a Él porque sabes que Él no es cualquiera. Él es bueno. Y Él es el Dios de Job, Él es el Dios de Noé, Él es el Dios de Abraham, Él es el Dios de Jesucristo, Él es el Dios que no ha dejado jamás al justo desamparado, ni a su simiente mendigando pan. Eulabeomai. Y el sustantivo es eulabeia. Vamos a estudiarlo. Mira, ¿cómo lo definen eulabeia? Aquel temor y amor entremezclados, que combinados, esto es como un buen cóctel. Temor y amor. En el Antiguo Testamento era temor con amor. En el Nuevo Pacto es amor con temor. Los del Antiguo Pacto le temían. Porque, ¿os acordáis la revelación de Sinaí? ¡Wow! Sinaí. Se reveló Dios con terremotos, fuego, trompetas. El mismo Moisés estaba allí, que yo me imagino, hermano, que necesitaba un baño cerca. Estaba allí, nervioso. Yo cuando voy a predicar voy al baño varias veces de lo nervioso que me pongo, ¿no? Y el mismo Moisés estaba ahí temblando. Dice que estaba temblando ante aquel espectáculo. Un terremoto, el monte ardía en fuego. Dice Dios,
Todo eso lo he hecho para que mi temor permanezca en vuestros corazones. Como diciendo, y se oyó una voz que dijo, si aún una bestia tocar el monte será saeteada. Así que nadie se atrevía a tocar ese monte. Estaban a distancia. Para que el temor, que luego no se apoderó de ellos, porque tú sabes, la nación era tan de dura cerviz, que al rato se estaban haciendo un ídolo. Pero unos pocos sí que el temor de Dios entró en ellos. Pero entonces era un temor con amor. Luego el Señor decía, venid, hijos. Si vosotros me escucháis, seréis mi especial tesoro y os bendeciré. En medio de las naciones de la tierra se sabrá que sois mi pueblo, mi especial tesoro. Pero se acercaban, ¿sabes? Pero se acercaban así, como cuando tu padre te acaba de dar una... Yo recuerdo una vez que mi padre, que está aquí presente, mi padre, hermano, yo era un callejero que no veas, de pequeño era un callejero que no veas. Y había llovido y entonces mi padre nos dijo, no salgáis a la calle. Bueno, no solamente salí a la calle, escucha esto. Salí con mi pelota de baloncesto y con la bicicleta, con mis bambos, bueno, mis zapatillas de deporte y todo ataviado para hacer deporte, a la calle salí y desobedecí. Entonces, ¿qué pasa? La calle estaba llena de barro y no podía ni montar en bicicleta ni jugar al baloncesto. Pero cuando volví, mira esto, volví dejando el surco de la bicicleta por toda la escalera y botando la pelota. Y la pelota también estaba llena de barro. Y cuando llegué a casa, entonces alguien le avisó a mi padre, yo no sé cómo fue. ¿Tú te acuerdas del incidente? Bueno, yo no se me puede olvidar. No sé cómo mi padre se enteró. Pero el caso es que mi padre me agarró de la oreja y me llevó hasta el comienzo. Nosotros vivíamos en un bajo y entonces había un pasillo largo que hacía una L. Me llevó hasta la puerta de afuera y me llevó y me mostró, entonces me mostró el barro de mis pies, el barro de la rueda de la bicicleta y de la pelota que había ido botando. No solo me has desobedecido, mira la que has liado. Entonces me llevó de la oreja para allá. Pero el regreso fue más interesante, porque el regreso fue dándome en la nalga. Y mi padre estaba enfurecido. Me agarró el temor de papá. Me metí en la habitación. Y luego cuando me llamó a la reconciliación, hijo, tú entiendes que no me puedes desobedecer, mira lo que has hecho y todo. Fue temor con amor. ¿Cómo fui yo donde mi padre? Fui, ¿sabes? Con la nalga pegada a la pared. ¿Cómo fui? Fui así con... ¿Por qué? Porque hay un respeto, ¿no? Como decía como Marlon Brando, respeto. ¿Os acordáis de la película El Padrino? Respeto. Hay un respeto. El nuevo pacto es el monte de Sión. Os habéis acercado a la sangre que habla mejor que la sangre de Abel, a la congregación de los justos, a miríadas de ángeles, a la iglesia de los primogénitos. Y hay un pacto, que la Jerusalén celestial, nos hemos acercado. ¡Wow! Ahora somos primogénitos. Amor. Dios dice, acercaos confiadamente al trono de la gracia para que recibáis oportuno socorro. Entonces, nosotros podemos venir con amor, con confianza. La sangre de Abel clamaba justicia, venganza. La sangre de Jesús clama misericordia, perdón. Vestidos, nuestras ropas inmundas son quitadas, nuestros pecados, y nos viste el Padre con las ropas de gala del Hijo, y vamos en el nombre del Hijo, y el Padre nos ve como si viese a su propio Hijo, nos ve precioso, nos ve acepto, que a veces yo digo, yo no sé qué verá Dios en mí, a Cristo, nada más que la gracia de Cristo, y nos podemos acercar confiadamente. Pero ¿sabes lo que nos diría Moisés
Abraham, Noé, todos esos de la antigüedad dirían, pero no se os olvide temerle. Acercaos, acercaos, pero es fuego consumidor, no se os olvide que nosotros lo conocemos bien. ¿Sabes cómo se le llama? ¿Sabes cómo Jacob llama a Dios? El Dios de Abraham, temor de Isaac. ¿Por qué le llama Dios de Abraham, temor de Isaac? Porque cuando Isaac estuvo allí acostado en ese altar, encima de la leña, y vio a su padre con el cuchillo así, y una voz del cielo dijo, para Abraham, ahora sé que me temes. Era el Dios de Abraham, temor de Isaac. Ahí fue Isaac bautizado en el temor santo. Isaac dijo, ay Dios mío, este está dispuesto a obedecer hasta matarme. Y mira que el viejo me ama. El temor santo estaba en Abraham y estaba en Isaac. En el nuevo pacto, entonces es una combinación. Amor con temor, temor con amor. Amén. ¿Qué es eulabeia? Aquel temor y amor entremezclados que combinados constituyen la piedad del hombre hacia Dios. Entonces ser temeroso es ser piadoso. Ser piadoso es tener temor de Dios. Avanzamos. ¿Qué es piedad? Eusebeia, que de ahí viene el nombre Eusebio. Eusebeia. Esto luego se lo recuerda a tu padre. ¿Qué es piedad? Es la palabra griega eusebeia, ser devoto. Una actitud en pos de Dios que nos lleva a hacer aquello que le es agradable. Esto es importante, ¿no? ¿Qué es ser devoto? La devoción es la adoración. Mi devocional, voy a hacer mi devocional, voy a darle a Dios mi piedad, mi adoración. Una actitud en pos de Dios que nos lleva a hacer aquello que le es agradable. Eso es temor de Dios. El temor de Dios es piedad, es ser piadoso. Alguien piadoso es alguien que quiere agradarle. Theosebeia. Theosebeia combina la palabra temor, es diferente a eusebeia. Eulabeia, no te líes, es la palabra temor y piedad combinada. Theosebeia, mira, Juan 9:31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Los temerosos de Dios son poderosos delante de Dios. Él escucha, Él especialmente escucha a los que le temen, a los piadosos. La palabra aquí, theosebeia, es temeroso, pero también se puede traducir piadoso. Piadoso. Y el último texto. Theosebeia es piedad o temeroso de Dios. En 1 Timoteo 2, 9, 10, fíjate que en Juan 9:31, theosebeia lo ha traducido temeroso. Es el momento en el que el ciego lo encuentran y le dicen, ¿quién te ha hecho esto? Explícanos, ¿cómo te ha abierto los ojos? El que era ciego de nacimiento. Y el otro dice, yo no sé nada. Yo solo sé que antes era ciego y ahora veo. Dice, bueno, una cosa sé, que si alguno, Dios no oye a los pecadores. Si este me ha abierto los ojos, no puede ser un pecador. Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Que estaba diciendo aquel hombre, el que me ha abierto los ojos no es cualquiera. Es el que dice Isaías capítulo 11, que estaba lleno de temor de Dios. Y por eso el Padre, ¿por qué? Dice, por eso el Padre nunca me deja solo, porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. Tú quieres que Dios esté contento en tu vida, sé un temeroso de Dios, sé una temerosa de Dios. Entonces es traducido temeroso. Pero avanza ahí en 1 Juan 2, 9 y 10, theosebeia es traducido como piadoso. Mira,
Dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso. Pepi, ¿dónde está Pepi? Hoy mis hijos se han puesto a ver fotos y han visto la foto de tu boda. Y se reían porque Pepi llevaba una corona, iba guapísima, hecho una modelo, ¿no? Y entonces, ¡oh, mira! Papá, mira, que parece que lleva una corona. Digo, pues claro, es que está peinada, burro, está peinada para la boda. Bien guapa, ¿no? Pero dice, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Pues la palabra allí piedad es theosebeia, que significa mujeres temerosas de Dios, piadosas, piedad, que profesan piedad. Es la misma palabra que hemos leído en Juan 9:31. Temor de Dios, piedad, temerosas de Dios. Las temerosas de Dios no se van a ataviar con cualquier ropa, con ropa decorosa. Si en una iglesia tenemos que estar andando y diciendo, hermana, cuidado, varón, cuidado, porque está la hermana que viste mal, pero el hombre que ve mal. El problema puede estar en la hermana que tiene una cultura de querer provocar, de vestir provocativa, pero el hombre que tiene el ojo malo, ¿no? Y todo se arregla. El temor de Dios es medicina, el temor de Dios sana. Sana el ojo y sana también cómo vestimos, cómo nos conducimos. Con pudor y modestia. Guapas, elegantes, ¿verdad? Guapa, elegante, pero sin necesidad de lo que es bajo, lo que es las modas del mundo, ¿no? Hoy en día cada vez hay menos pudor y menos modestia. No con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Juan Carlos, ¿eso quiere decir que no me puedo poner guapa como Pepi en su boda? Claro que te puedes poner guapa. Lo que está diciendo ahí es que lo más importante sea lo de adentro. Lo más importante, y que hay gente que solamente se gasta fortunas. Es algo bochornoso, ¿no? Si supiéramos, se gastan fortunas en un reloj, en unas joyas, es un pecado, de verdad, con tanto bien que se puede hacer, gastar en esas cosas. Pero eso no quiere decir que no puede ser guapo, elegante, pero dale más importancia a lo de adentro. Y más que para llamar la atención, vístete para la gloria de Dios. Hazlo todo para agradar a tu Señor. Ese es el principio. Con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan la piedad, temerosas de Dios. Entonces, cuando está el temor de Dios en una iglesia, es hermoso, porque ya no te tienen que estar diciendo, mira, si puedes ir al cine, o no puedes ir al cine, o si puedes ir a la playa, o no puedes ir a la playa, o si puedes llevar pantalón, no, que ahora falda, o no, ahora cambia la moda, ahora es peor el pantalón que la falda. No, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Te guía cómo juzgar, te guía cómo hacer, porque tú estás en pos del corazón de Dios y buscando agradar a Dios y haciendo todas las cosas con respeto y entendiendo que yo represento al Señor. Amén. Que Dios nos ayude a vivir esta palabra. Nos ponemos de pie. Padre, gracias. Esto es tan importante, Señor, que si un día tuviesen que describirnos, que digan de nosotros, Él fue un hombre
temeroso de Dios. Ella fue una mujer temerosa de Dios. El temor del Señor será tu tesoro, es nuestro tesoro. Es la ofrenda que te queremos dar. Es imposible agradarte si no te tememos, si no te respetamos. Perdónanos, Señor, cuando hemos actuado con necedad e ignorando tu santidad. Hoy otra vez te pedimos, Señor, que por favor nos apartes de todo lo que es inmundo y bajo, indigno de ti, Señor, todo lo torcido, todo lo que es deshonesto. Ayúdanos a poner nuestra vida en luz, en rectitud, a perfeccionar la santidad, andando en el temor de Dios. Queremos ser un pueblo así piadoso y servirte con eulabeia, con el temor reverente, el temor del Hijo. Tenemos amor, tenemos confianza, pero también nos quitamos el calzado de los pies, Señor. Enséñanos, bautízanos, que sea una experiencia grabada con fuego en cada uno de nosotros. Y lo que podemos entonces moldear o modelar en otros, transmitir como si fuese una herencia a nuestros hijos, a las siguientes generaciones. Que nunca se pierda el temor de Dios, porque entonces lo habremos perdido todo. Haznos crecer en esta cualidad, Señor, que agrada a tu corazón. Queremos que puedas presumir de nosotros como de Job. ¿Has visto a mi siervo? ¿Has visto a mi sierva? Gracias, Señor. Te pido también que tú esas bendiciones del que te teme, que traigas el escudo protector, que traiga la bendición en el trabajo de nuestras manos, que aumenten nuestros bienes en la tierra, que tu voluntad sea prosperada en nuestras manos. Solo los que temen al Señor, como Noé, cualifican para construir el arca. Solo los que temen al Señor pueden servirle y Dios los incluye en sus planes. Queremos ser esa gente, Dios mío. En Israel muchos vieron aquel monte arder y no te agradaste de la mayoría de ellos. Por eso te pedimos, Señor, que el espíritu del temor de Dios, como las 7 unciones del Mesías, espíritu de Jehová, espíritu de poder, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de conocimiento, espíritu de temor de Dios, esté en nosotros como ceñidor. Hemos recibido este ADN en el nuevo hombre, pero ahora queremos andar en el temor santo y hacerlo todo para ti, Señor. Recibe este aplauso de gratitud en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.